lugar, disculpar por el breve retraso para intentar alcanzar un texto que pudiese satisfacer a varios de los grupos enmendantes. Había una cantidad de enmiendas importante que creíamos que era interesante pues, conseguir englobar en un único texto. Sobre el texto en sí, el destino ha querido que votemos esta moción el día antes de que el Partido Socialista vuelva a ratificar a Areces como candidata de lista al Senado en su aforamiento preventivo y que lo haga, bueno, a pesar de todo lo que ha pasado en el juicio del caso Marea desde que ha empezado hace un mes. Yo creo que sí que sería interesante, quizás, un poco de memoria democrática por parte del Partido Socialista para intentar conocer o al menos comprender qué falló durante el mandato del señor Riopedre en la Consejería de Educación. Créanme, o sea, cualquier persona que haya seguido el juicio desde el comienzo no puede entender cómo con el señor Vicente Álvarez Areces se le va a hacer lo mismo que a Chávez y a Griñán. Nadie lo entiende y algo pasa en política cuando a ustedes les parece normal hacer esto. Es muy triste que se afore a gente cuya gestión está siendo juzgada, que el presidente del Consejo Social de la universidad, quien tiene que dar ejemplo a los jóvenes asturianos, tenga cuentas en Panamá, o que hoy mismo sepamos que uno de sus galardonados con la medalla de oro al mérito asturiano pues aparezca también en los papeles de Panamá, como antes había aparecido en Aiza Falciani, la familia Masabeu. Algo pasa cuando a ustedes les parece normal esto. De lo que sabemos en el juicio, un exdirector general nombrado por el Partido Socialista declaró que había mucha corrupción en el departamento en el que trabajaba, que se lo dijo a Vicente Álvarez Areces, el señor Joaquín Arce, y que le comentó en el año 2002 que consideraba que algo estaba fallando en la gestión de educación. Ya era el año 2002. No pasó nada después. Él comentaba que era muy raro cómo se estaban gestionando los contratos, que veía raro que había Otero y Riopedre se reunían a puerta cerrada en su despacho y tenían relaciones con empresarios individuales que le parecía extraña. Pero bueno, esos indicios parece que quedaron en nada. Varios testigos han confirmado durante el juicio que lo sabían sus superiores jerárquicos y se ha demostrado que las prácticas irregulares estaban ampliadas a todas las consejerías, ¿no? Durante este proceso judicial, se lo hemos dicho más veces, obstaculizaron reiteradamente, perjudicaron la investigación judicial, ¿no? Desde el primer momento en el que el ordenador de Marta Renedo desaparece durante varios días. En vez de salvaguardar las pruebas del delito, el ordenador de Marta Renedo, que es crucial para la investigación, desaparece. Así lo dijo el señor Pérez Cueto, que dijo el día que se le comunicó a Marta Renedo el expediente, su cese y suspensión, la consejera me comunica que ha dado instrucciones para que se clausure el despacho y se requiera el ordenador. ¿Por qué llevarse el ordenador y devolverlo con el tiempo? Bueno, pues complicado de entender, ¿no? Se lo dijimos con las baterías de preguntas que le hicieron en la declaración de Otero y Riopedre, ¿no? Que la balsa de aceite a Riopedre demostraba que se había puesto en marcha la operación Salvemos al soldado Riopedre. Lo hablábamos sobre la posición de la abogacía de la acusación particular del Principado, ¿no? Un ejemplo, durante la instrucción no hizo entrugas a preguntas a Riopedre en el momento de la instrucción, no fue favorable a ninguna prisión provisional para ninguno de los acusados, etcétera, y no se presentó nada que tuviera que ver con el avance de la investigación durante el procedimiento, ¿no? Por eso en esta moción pues hay un rechazo en el primer punto a la gestión de esa Consejería de Educación. Creemos que es interesante ese ejercicio de memoria democrática, pero también hay un requerimiento a que de verdad haya una colaboración máxima con la justicia desde el Principado, que es algo que, repetimos, durante todo el procedimiento pues ya ha quedado claro que no ha sido así. El propio informe que hubo aquí en la Junta General sobre el caso Marea, ¿no? Decía que se habría facilitado la creación de un oligopolio de empresas suministradores que alteraban la libre competencia y concurrencia y que habría ocasionado un evidente perjuicio al patrimonio que aún resultaba difícil de cuantificar. Hemos sabido durante estos meses solamente el daño causado entre 2009 y 2010, 4,1 millones de euros, que se suma al fraude anteriormente detectado, que subía a 9,6 millones de euros. Y ahí creemos que no ha habido toda la celeridad en investigar esos daños, ¿no? Creemos que no se sabe
todo lo que se tendría que saber sobre los daños ocasionados por las personas que gestionaban las consejerías de la Administración Pública del señor Areces y que se está juzgando en el caso Marea. Y creemos entonces que es interesante y es necesario que se investigue si el modus operandi encontrado durante el año 2009 y 2010, en ese informe que se entrega con 5 años de retraso, se reproduce en los años anteriores. Queremos saber si, cuando investigamos desde el año 2003 al año 2009, encontramos los mismos problemas, los mismos presuntos desfalcos, las mismas falta de los materiales entregados y pagados, los materiales con sobrecostes, pues queremos saber si eso también es así, porque eso altera totalmente la cuantificación del daño causado a la Administración Pública asturiana, ¿no? Repito, sobrecostes, por ejemplo, los ratones inalámbricos a 190 euros y los pupitres a 1.300 euros la unidad, ¿no? El punto 3 de esta moción va dirigido a eso, ¿no? Ampliar esa investigación a los años 2003 a 2010 y evaluar también si el precio de compra que se estaba pagando era acertado o no, ¿no? Nos gustaría conocer. Otro de los puntos oscuros es la gestión del Instituto Adolfo Posada, ¿no? 8 millones de euros, donde hay dos cosas que nos extrañaban y que encontramos facturas, por cierto, como un combi para presidencia, mobiliario y equipamientos para la feria de muestras, obras y reparaciones y equipamientos hacia el Principado, ¿no? Dos cuestiones ahí que nos parecen extrañas y que creemos que es interesante que se evalúe en profundidad. La primera, ¿por qué había fines que nada tenían que ver con los del Instituto Adolfo Posada entre los gastos que estaban contabilizados para ese instituto? Y, en segundo lugar, ¿por qué hay facturas, varios cientos de apuntes con facturas que simplemente pone adquisición, mobiliario, expediente, código y año, sin descripción, cuando en el resto de toda la contabilidad de toda la Administración sí que hay una descripción de lo que se ha comprado, ¿no? Eso nos llama la atención. Nos llama la atención porque se compraban encimera para mesa de reuniones, televisor y DVD para grabador, muebles a medida del despacho del consejero de Salud, obras, montaje, mobiliario, instalaciones técnicas para ser el Principado de Madrid, todo con cargo a ese instituto, ¿no? Con lo cual, queremos que se investigue qué pasa con esos 8 millones de euros del Instituto Adolfo Posada. Creemos también que hay indicios para creer que era una práctica de gestión generalizada. Lo decía uno, salió en el juicio, unos empresarios acusados, dice, lo que pasaba aquí pasaba en otras consejerías, organismos, empresas, es un sistema que nos utiliza las empresas para sus necesidades. La forma de funcionar era un caos total. Te decían, mándamelo ya, luego cámbiamelo, llévamelo aquí. Era improvisación y caos total. Bueno, creo que es suficiente para que investiguemos si era una gestión generalizada en otras consejerías, ¿no? Porque si no nos encontramos, pues eso, ¿no? Las 200 papeleras de 40 metros cuadrados que se compraron. También nos sorprende la ausencia de inventario sobre lo que se estaba comprando. En el BOPA del 28 de mayo de 2009, unas cosas que se ha conocido estas semanas, es que se había contratado para hacer, entre otras cosas, un inventario de los bienes muebles de la Administración Pública. Inventario que se desconoce dónde están las cosas que se han comprado. Deberían estar en algún lugar, ¿no? Pues bueno, pues nos gustaría saber dónde está lo que se ha comprado y en cualquier caso, hacer un registro de entrada y salida de los bienes que se compran. Lo mínimo, compras algo, pues tienes que saber dónde va, porque si no, pues no se sabe dónde han ido las cuestiones que se han comprado, ¿no? Entonces, pedimos eso. Pedimos también varios informes, bueno, pues para conocer qué prácticas deberían de hacerse de forma distinta en la Administración del Principado de Asturias, ¿no? Qué modelo de gestión hay que cambiar, qué controles hay que poner y cómo, en definitiva, evitar que volvamos a tener pues las mismas situaciones que tenemos que encontramos en el caso Marea, ¿no? Y finalmente, bueno, una multitud de agentes de la comunidad educativa, pues yo creo que han expresado en los últimos años pues el progresivo deterioro de la educación pública. Nosotros creemos que había un coste de oportunidad, porque una parte del dinero que tendría que haber ido para la educación pública asturiana, pues en realidad acababa en el bolsillo de unos pocos, bien empresarios o presuntamente, o bien personas que trabajaban con ellos, y creemos que hay que resarcir ese daño causado a la comunidad educativa. O sea, hemos tenido... Señoría, le ruego que vaya concluyendo. Cierres de escuelas rurales, recorte en profesorado o centros educativos en Roces, en la Corredora y en las Campas, donde se tenían que habilitar barracones porque no se había planificado y programado adecuadamente lo que tenía que ser la actividad, ¿no? Entonces, pues creemos que tiene que abrirse pues ese diálogo para centros educativos que han sufrido las consecuencias de una mala gestión en la Consejería de Educación, ¿no? Yo podría hablar de casos particulares, y quería terminar. Hace 2 semanas estuve en Nuevo Roces, un barrio de Gijón que ustedes, yo supongo que conocen,
ahí estuvo SOGEPSA, ahí estuvo Vipasa, ahí estuvo SEDES, 4.000 personas, más de 1.000 menores, escolares, muy jóvenes, niños, la mayoría, que fueron a vivir a un barrio donde ustedes les prometieron escuelas, donde les prometieron institutos, donde les prometieron centros de salud, donde les prometieron servicios, donde les prometieron accesos. Un barrio que está en medio de la nada, en Gijón. Y resulta que nada de eso llegó. No hay colegio, no hay farmacia, no hay centro de salud, no hay ambulatorio. Los niños tienen que recorrer 30 minutos andando por arcenes para ir al colegio. Ustedes habitualmente nos dicen que no tenemos nosotros ninguna moralidad superior a la suya. Yo no se lo voy a negar nunca lo que ustedes dicen, pero lo que nosotros no habríamos hecho es dejar tirados a la gente. Ustedes dejaron allí tirados a 4.000 personas y dejaron tirados a muchísimos niños, a muchísimas familias de muchos barrios asturianos por dinero que se desfalcó en la Consejería de Educación y dinero que tenía que haber llegado a la gente y que no llegó. Y creemos que eso, lo mínimo que hay que hacer es evitar que vuelva a suceder.